Este miércoles, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos sobre la utilización de la gramática en el movimiento feminista y su influencia en la lucha por la igualdad de género. Junto a nuestros contertulios de cabecera nos acompañarán en esta ocasión Soledad Mateo, profesora jubilada de lenguaje en el Instituto Luis Manzanares, y María José León, profesora de lengua y literatura. No lo olvide, este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Isidoro Jesús Martínez. Son las 7 de la tarde y vamos a dar comienzo, las 7 y un poquito más, y vamos a dar comienzo a una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bueno, pues esta es la sintonía de esta tarde. La Jota no nos asusta nada en la tierra, de la famosísima zarzuela Gigantes y Cabezudos, estrenada en España en noviembre de 1898, obra de un murciano llamado Manuel Fernández Caballero, que da nombre, dicho sea de paso, al ya mítico orfeón murciano Fernández Caballero. Y esta es la famosa jota en la que se escucha esa famosa frase: si las mujeres mandasen, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no van exactamente los tiros por ahí. De todas maneras, antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada y a nuestros contertulios, quiero disculpar la ausencia de María José León, profesora del Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco, cuya asistencia teníamos prevista, pero que a última hora, por imponderables profesionales, no ha podido estar aquí. Así que vamos a dar, de momento, la bienvenida a nuestra única invitada de la tarde, a doña Soledad Mateo, que ha sido y es profesora de lengua y literatura en el Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco. Doña Soledad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y además los contertulios habituales, don Jesús y don Miguel Galindo, ambos en ambos polos, dicho sea de paso, un polo blanco y un polo negro, o un polo positivo y un polo negativo. Yo sé que esto es reiterativo, pero bueno, da su juego también, ¿no, Miguel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y además no podemos ser iguales aunque seamos hermanos. Ni siquiera iguales ante la ley. Ni siquiera iguales ante la ley. Pues mira, ni siquiera. Pues, ni siquiera, porque le pusieron un nombre y a mí otro diferente. O sea que fíjate, ni ante la ley del registro civil. Bueno, pues esta tarde tenemos un tema como mínimo sugerente. La gramática española y ese sexismo que en los últimos años parece que influye, no sabemos si negativamente, eso lo iremos desgranando a lo largo de la tarde, en esa asignatura que todos, de ciencias o de letras, hemos dado a lo largo de los años, la gramática española. Y bueno, contamos con una profesional, con una persona que conoce el tema, que sabe de qué va esto y que nos puede ilustrar esta tarde con sus palabras, con toda certeza. Soledad, yo me atrevería a poner encima de la mesa una pregunta tal vez muy básica. El género gramatical no hay por qué confundirlo con el sexo. No, evidentemente la gramática va por un camino bastante más lento y la sociedad y la comunicación por otro camino mucho más rápido. Es decir, no se van desarrollando de igual manera. Paralelamente, digamos. Ni paralelamente, ni siquiera a la misma velocidad. Entonces, la gramática está constituida por una serie de normas que dicta la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y que son unas normas rígidas en donde es evidente que impera el lenguaje sexista. Esto es posicionarse desde el primer momento. No, eso es hablar con datos concretos y con que la lengua es viva. Completamente nace, vive, tiene su ciclo y luego muere. Pero en cambio la gramática es normativa. Entonces la gramática anda por un sitio y la realidad anda muchas veces por otro. Entonces la RAE
Decimos la RAE, ya sabemos que Vamos es a la decirlo Real Academia. por si alguien no lo ha entendido, la Real Academia Española. Eso, Sí. le llamamos RAE Sí. para abreviar y para ir más rápidos. Exacto. Bueno, la RAE permite actualmente que precisamente para que el lenguaje no sea sexista, como lo es, ellos mismos lo aceptan así, pues está admitiendo un lenguaje inclusivo que se llama, es decir, lenguaje no sexista, pero que se ciñe en realidad al uso del masculino genérico. Y entonces ahí está el problema, el masculino genérico. ¿Por qué el género masculino tiene que representar a lo universal? Evidentemente porque ha sido hecha por hombres y tradicionalmente son los hombres los que han defendido y los que han ocupado puestos incluidos en la Real Academia de la Lengua. Entonces, es verdad. Pero, bueno, ahí eso, si queréis, ahora hablamos de otra cosa. Puedes extenderte lo que quieras, pero no te preocupes porque tenemos tiempo por delante. No, pero que hay mucho que decir. Hay porque mucho que decir, sí. el caballo de batalla ahora mismo es el masculino, el uso del masculino genérico, que sí lo acepta, pero claro, hay una parte de la sociedad, y no solamente las feministas, ¿no?, que no lo aceptan como tal. Después hablaremos de lo que dice el feminismo, o sea, de la actitud de las feministas y todo eso respecto al uso de los géneros. Sí, el tema ¿vale? será después, a lo largo de la tarde, intentar ver qué alternativas hay para solucionar esa situación histórica y tradicional, como tú bien decías. Don Jesús, seguro que usted tiene algo que aportar y no poco. No, es... Ella se ha posicionado ya claramente, es decir, el lenguaje es sexista. Sí, es que... Y la gramática es sexista. En parte es así, en parte es así. Lo que ocurre es que también es cierto que estamos en la ley del péndulo y hay veces que por querer hacer el lenguaje menos sexista nos pasamos 3 pueblos, que es lo que estamos acostumbrados muchas veces a que dentro de la sociedad escuchamos y oímos barbaridades que, aunque efectivamente tengan un punto de inicio, como el que Sole ha comentado, pero que vamos muchísimo más rápidos, pero eso pasa hasta con la legislación, exactamente igual. Es decir, las leyes van más lentas que lo que es la sociedad. Pero no por eso nos saltamos las leyes. Normalmente ayudamos a que se cambien. Y cuando se cambien, evidentemente, entonces corremos por ese mismo carril, por esa misma vía. Yo lo que creo es que dentro de esa conclusión que nos ha puesto encima de la mesa Sole, hay matices, indiscutiblemente, porque al final el lenguaje... Perdona, es un comienzo, no es una conclusión. Ya, bueno. La conclusión la tengo para el final. Bueno. Que te has preparado. No, hombre. Vamos a ver, que sí, que me parece muy bien, que si esto le da vida al... Sí, indiscutiblemente. Es una introducción. Sí, perfecto. Es una cuestión... Pues imagínate, si esa ha sido la introducción, la conclusión... Es que como vengo sola de mujer... Nos parece muy bien, nos parece muy bien. Pero no por nuestra culpa. No, porque si hubiéramos querido ser machistas no hubiéramos traído ninguna mujer. Efectivamente. Adelante, Muchas adelante. veces tampoco se puede hacer lo que se quiere. Adelante, Jesús. Comentaba que este tipo de cuestiones muchas veces nos llevan a extremos. Y eso es lo que quizá hemos podido entrever cuando en determinadas situaciones se han esgrimido palabras, por llamarlo de alguna manera, palabras que efectivamente hacen daño. Porque lo queramos o no, no están aceptados por la Real, por la RAE, no están aceptados. Y se esgrimen como puntas de lanza, siempre por una cuestión eminentemente
dirigida a conseguir la igualdad de sexo, que no de género. De todos modos, Jesús, ahora vamos a dejar a Miguel y así hacemos una primera ronda. Yo creo que ya ha definido, ha descrito muy bien la gramática y el lenguaje en la medida en que hay una parte jurídica y una parte que no es jurídica. Pero ahora entraremos en ese aspecto. Y sin que le falte algo de razón también a Jesús. Adelante, Miguel. Sole antes ha aludido que el sexismo en la gramática, pues quizá que venga dado, pues porque las decisiones pues las toman los hombres, ¿no? Fíjate, yo voy mucho más atrás. Yo creo que esto es una cuestión de civilizaciones y hablo de miles de años. O sea, hubo un momento en la historia en que, tú sabes que antes no era Dios, era una diosa. El Dios supremo. Sí, porque esto es antropología pura. Puede ser entonces, Dios madre, entonces una diosa madre, fue la diosa madre, la diosa creadora, no Dios. Hubo un momento en que hubo un golpe de Estado, un golpe de religión, y entonces empezó a ser Dios. Entonces, tú has dicho antes una palabra clave, la universalidad. ¿Por qué tiene que asumirlo el masculino? Pues posiblemente fue porque la universalidad para nuestra civilización judeocristiana es Dios, y Dios está enclavado en el masculino. Fue cuando las sacerdotisas dejaron de estar y las diosas, y empezaron los sacerdotes y el Dios, y los dioses. Posiblemente que venga de ahí. No obstante, el español, que se divide entre masculino y femenino, es curiosísimo que existen otras lenguas como el finlandés, el turco o el persa, que no tienen género. Son... El inglés, hay palabras que no tienen género. No, pero es que aquí no tiene género. No te tienes que ir tan arriba. No, pero es que aquí no tiene género nada. El griego tiene 3 géneros. Y hay otro que es el polaco, que tiene 5. Masculino, femenino, neutro, y luego personal, inanimado y animado. O sea, que esto es una cuestión que es muy complicada. Yo voy a citar, si me lo permitís, a Concepción Company, que es doctora de Filología en la Universidad de Navarra, que le preguntan, ¿qué tiene que ver la gramática con la discriminación sexista? Y ella responde, nada. No tiene que ver nada, porque la gramática es neutral, es un mero recipiente. Somos los humanos los que discriminamos, no la gramática. Y lo hacemos con el discurso que hacemos valiéndonos de ella. Es decir, que lo que te emborracha no es la botella, sino el whisky que contiene la botella. Y ahí lo dejo. Bueno, no sé, Soledad, ¿qué tendrá que decir al respecto? Me imagino que muchas cosas, porque claro, si al final, no sé, recogiendo esas palabras de esta ilustre profesora o catedrática, profesora, llegamos a la conclusión de que la gramática es como el derecho, una abstracción, una ficción, algo que hemos inventado a nivel humano para desde ella forjar una estructura jurídica impositiva para el lenguaje, pues seguramente hayamos estado muchos siglos equivocados, pero también es verdad que el lenguaje con el paso de los siglos ha ido cambiando. La lengua es viva. Y como tú decías, ha ido mucho más rápido el pueblo, como siempre, ha ido mucho más rápida la sociedad que la propia Real Academia Española de la Lengua, fijando y dando esplendor, no obstante. Él ha dicho antes algo... Jesús te refieres, ¿no? A Jesús, sí, disculpa. Que el uso de, digamos, de la feminización de algunos sustantivos, de algunas palabras, que se lleva a veces a extremos que cantan mucho, ¿no? Es decir, que llaman la atención, que son auténticas barbaridades, etcétera, algo así has dicho tú antes, ¿no? Bueno, pues yo te digo que hay organismos que ya promueven para resolver el uso del masculino y el femenino, ofrecen la posibilidad, el hecho de utilizar dobleces
o dobletes o desdoblamientos, que se puede llamar de cualquier manera, que es decir, los niños y las niñas, las madres y los padres, los diputados y las diputadas, etcétera, ¿no? Pero la RAE lo admite, pero, por otra parte, dice que el uso no es recomendable porque hace el lenguaje lento, moroso, pesado, muy reiterativo, que va en contra de la economía del lenguaje. Todo eso es verdad. ¿No sería mejor, Sole? No me gusta cortar, y además, y menos a ti que estás hablando divinamente. Rosa Montero dice que es cansino. ¿No sería mejor? ¿No sería mejor? Yo estoy dando la opinión de la claro, RAE, evidentemente, después daré la mía. Quiero decir, ¿no sería mejor un cambio conceptual que no necesariamente un cambio de las palabras? No, pero si es que hay soluciones. Perdón. Es que hay soluciones, Adelante. ¿no? Hay soluciones. Los lingüistas y la RAE se oponen, pero se oponen poco, porque siempre la RAE suele no mojarse en estas cuestiones. Es decir, admite, ¿no? Admite que se utilice eso, igual que admite que se utilicen términos como arquitecto, arquitecta, concejal, concejala, juez, jueza, etcétera, pero recomienda, dice que es correcto el uso, pero recomienda que no se utilice, que se utilice con el artículo él o la, según sea, a hombre o a mujer. Pero también es verdad que la realidad es que ahora mismo hay muchas mujeres ocupando puestos y trabajos que antes estaban prohibidos, o por lo menos que donde no había mujeres apenas, y ahora hay muchas y bastantes. Ahora la universidad está llena quizás más de mujeres que de hombres, ¿no? Y justicia, y hay y muchas la medicina. médicas, hay muchas médicas, hay muchas juezas, hay muchas alcaldesas, hay muchas mujeres desempeñando puestos y trabajos y oficios que antes no. Entonces eso es simplemente abrir los ojos a una realidad. Pero no hay poetos. No, ni periodistas. Efectivamente. Pero mira, te diré, si me nombras la palabra poeta, poeta es que es una palabra griega y no tiene otra opción. Claro. Y claro. periodista, Claro. maquinista, taxista, Pero es que en etcétera, español- son palabras que se forman con sufijo. Claro. Entonces esas Claro, por no ejemplo, tienen esa El otra sufijo posibilidad. ente de ardiente no es ardienta. No, es no. ardiente. Pero tú y has no puede dicho ser ardiente. que donde yo quiero llegar es a donde tú has dicho antes, el hecho de que haya muchas o algunas, no muchas, las mujeres que sea, aunque solo hubiera una, ya es una. Bueno, que haya mujeres que usen esos vocablos que resuenan tan mal en los oídos de mucha gente como portavoces y portavozas, como miembros y miembras, pues no es un uso lingüístico al uso, valga la repetición, sino que cuando se usa esos femeninos no se hace para corregir o para enmendar la gramática, ni mucho menos, ni las normas gramaticales, se hace para reivindicar, para hacer visible a la mujer. Sí, totalmente. Totalmente. O sea que es una cuestión puramente reivindicativa. Claro, pero creo que una persona que está desempeñando un cargo público y que tiene una cierta relevancia en la sociedad debería de ser, sobre todo en determinados lugares donde expresa de manera oral pues sus pensamientos y demás, debería ser mucho más cuidadoso deberíamos ser con el lenguaje. Porque, por ejemplo, acabas de decir, Sole, lo de portavoz, portavoza. Yo, sinceramente, portavoz es que es neutro. Portavoz no es masculino. Voz es femenino. Voz es femenino. Digamos, el artículo que lleva adelante el portavoz o la portavoz es lo que lo define. No está claro que esto es discutible, pero es verdad también. Pero no me he explicado, se conoce que no me he explicado sí, bien. te has explicado. Sí, Las perfectamente. personas que han usado esas palabras, que son son públicas y las conocemos todos, ¿no? Bueno, pues no lo han hecho por ignorancia, No, ni por esnovismo, ni por atrevimiento. La han hecho con un valor puramente reivindicativo. Y entonces no quiero llegar a la conclusión porque todavía falta mucho rato y tenemos mucho que debatir, pero sí saben lo que, aunque fuera la reina, quiero decir, no sé,
o una presidenta de gobierno, sabiendo lo que se hacían. Cuando una ministra dijo miembros y miembras, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, sirvió mucho de burla, de chiste, de comentario, de pequeña tertulia y todo eso, pero nosotros tenemos como lingüistas, bueno, yo como lingüista y como mujer y como ciudadana, tengo que ir más allá y ver, es opinable, que me parezca bien o mal, eso no lo voy a decir, pero sí tengo que ir más allá en el análisis y ver que no lo hace por reivindicar el género femenino en el uso, sino por reivindicar la visibilización de la mujer. Porque la historia está en deuda con la visibilización de la mujer. Y eso es evidente, nadie puede negarlo. Eso es evidente. Ni por muy machista que sea la gente, ni por muy nada. Eso es evidente. Entonces está en deuda y yo creo que precisamente las personas, las mujeres famosas que emplean desde sus tribunas de importancia, no como yo, que lo puedo decir en mi casa o con mis amigos, ¿no? O en una pequeña tertulia, ellas tienen desde un sitio de audiencia importante, ese es el momento de usarlo para mi criterio, y ahora sí en mi criterio, no para reivindicar que se use, eso es como una anécdota, evidentemente no va a existir portavoza, porque vosotros mismos lo habéis dicho, es la voz, ya, no hace falta, o sea que gramaticalmente no hace falta, pero es una reivindicación social que eso sí me merece muchísimo respeto. No va a existir salvo que arraigue en el lenguaje y al final haya que... No es necesaria, creo yo. O sea que creo que se debe de imponer la sensatez en el uso del género femenino y del lenguaje no sexista. Yo creo que, bueno, salvo tú, aquí los demás no somos técnicos en materia de lenguaje. Yo hablo también como mujer, no hablo como profesora. Desde la perspectiva no técnica, reitero, en español siempre se ha considerado que las palabras terminadas, o sea, por ejemplo, los sustantivos terminados en A son femeninos, los terminados en O son masculinos, cuando no necesariamente siempre ha sido así. Ya hay otros ejemplos de lenguas latinas, como pueda ser el portugués, puede ser el italiano, donde la diferenciación del género es todavía mucho más acentuada que en español. En el italiano hay muchas palabras terminadas en A que son masculinos y viceversa, ¿no? Entonces, esto yo creo que es complicado. No, es complejo. Requiere de un tratamiento mucho más pacífico del que algunas veces sentimos, escuchamos o incluso vemos a través de los medios de comunicación audiovisuales. A mí me parece que lo que está diciendo Soledad es tan extraordinariamente cierto y técnicamente tan impecable que es difícil hacerle la más mínima insinuación, porque además lo dice de un conocimiento técnico importante. Y bueno, a mí me gustaría que más que caer en la casuística de si esta palabra o la otra, que es verdad, que es importante, que si el juez, la jueza, que si el portavoz, la portavoza, que si el miembro o la miembra, pues una de las cosas que uno aprendió, o yo por lo menos aprendí cuando estudié el lenguaje, es que al final la lengua es algo vivo y la hace el pueblo y se tienen que terminar afectando palabras que hoy día, desde hace mucho tiempo, la Real Academia Española de la Lengua ha venido afectando palabras que en principio eran muy poco usuales o inusuales o sencillamente que parecían disparatadas. Otra cosa son los extranjerismos, la afectación de palabras en el lenguaje español. También se están afectando. Cuando disponemos de palabras, a mí, por ejemplo, me duele muchísimo cuando no hace mucho con una persona, y además con una persona de formación joven, pues bueno, descubrió que existe en español la palabra vestíbulo y que se puede utilizar sin necesidad de recurrir a la palabra inglesa hall. En fin, y entonces el hall ha hecho mella en la carne social y resulta que desconocemos nuestras propias palabras. O sea, esto es muy dinámico. Eso sería entrar en una dinámica. Pero eso en la es que otro tema. El anglicismo, los anglicismos. No los anglicismos. Y la deformación del lenguaje que ha permitido las redes sociales a la hora de escribir
mensajes Pero quitándole la mitad de las palabras. Eso es otro tema Yo distinto. creo que también, Eso yo también creo que es están otra- influyendo, otra Eso es otro yo creo que tema. también están influyendo Eso- en el eso- lenguaje tanto en un sexo como en Yo, otro. Pero yo, bueno. yo, yo creo que Sole ha hecho una exposición impecable. Además, no cabe la menor duda de que eso es así. Lo que pasa es que yo personalmente dudo. Por cierto, ella tenía temor de si al ponerse delante Sí, del sí. micrófono iba a hablar. Menos mal Menos que tenía mal, temor. menos mal. Y yo que me alegro un montón, porque soy el culpable, soy el culpable. Bueno, yo creo que ha hecho una exposición impecable. Lo que yo dudo, lo que yo tengo mis dudas personales, es que se logre simplemente vistiendo a la mona de seda. O sea, lo que decía esta profesora, yo puedo cambiar la botella, pero si dentro del whisky sigue habiendo whisky. O sea, lo que hay que cambiar es el whisky, si no vale, por lo que valga, pero no la botella. O sea, yo pienso que haciendo ese tipo de reivindicaciones, sí, hace ruido, suena, da para escribir, para tertulias, para reírse, para hacer chistes, para todo eso da mucho. Ahora, logra algo, yo creo que aparte del ridículo, logra muy poco. Las cosas se hacen trabajando, educando a la gente desde pequeño, cambiando las leyes, cambiando las normas, trabajando la igualdad. Así es como se hacen las cosas, pero no si esta botella tiene agua, pues aunque tú cambies de botella seguirá teniendo agua. O sea, y lo otro es pues vestir y revestir, es como una persona que tiene 20 vestidos y se cambia según el día, ¿no? La persona es la misma y si hay que cambiar algo es la persona, no el vestido. A eso Sí, no sé si me explico. sí, eso es evidente que sí. Yo creo que este tema, que no es consustancial a la gramática española, estamos hablando de la gramática española, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pero este problema lo han tenido en otros países también. Es decir, creo recordar que fue en el año 2012 cuando en Francia hubo un movimiento similar a este, en donde también hubo una serie de personas que iniciaron una especie de como de manual, por así decirlo, de utilización de la lengua francesa, que creó un problema también, una polémica, no un problema, esto no crea problema, gracias a Dios, una polémica también muy grande, sobre todo porque también en el idioma francés es mucho más complicado que el nuestro a la hora de discernir en determinado tipo de palabras el masculino y el femenino. Es bastante más complicado que el nuestro, bastante más complicado. Entonces, con esto no quiero decir que mal de muchos eso que se dice normalmente, pero que no es específicamente un problema que atañe a España, sino que realmente, como entiendo que como bien ha dicho Sole, se ha agudizado como consecuencia de poner de manifiesto lo que ahora mismo está en el candelero, que es el tema de la igualdad. Yo, sin embargo, sigo pensando, con todo el respeto, por supuesto, pero sigo pensando que no es el camino, creo, que no es el camino. Como bien dice Miguel, yo creo que hay que luchar, hay que trabajar, hay que concienciar, hay que educar y hay que formar. Y eso, si bien en algunos momentos puntuales podríamos tener elementos de, digamos, de este tipo de gags y de situaciones que pueden ser divertidas o no, pero que no sé hasta qué punto, y corroboro lo que ha dicho Miguel, le hace un favor a este movimiento que lo que realmente va buscando es una igualdad de sexo que no de género. Adelante, Sole. Yo prefiero hablar de sexismo en el lenguaje antes que en la gramática, ¿vale? Porque desde el principio Lo has dejado claro. lo he dejado claro que la gramática es una cosa, pero nosotros
desde pequeños aprendemos a hablar, no aprendemos gramática. Y podríamos estar toda la vida hablando durante 100 años y no saber nada de gramática. Y nos entenderíamos perfectamente, ¿no? Entonces, sí es el lenguaje, no la gramática, sexista. Y yo, aparte, estoy de acuerdo totalmente en que hay que educar, etcétera, pero lo que creo yo que hay que hacer, que no estamos acostumbrados en general, es reflexionar sobre el uso. Porque de la reflexión sale la claridad, ¿vale? O la necesidad de resolver ese problema. Si no lo detectas y lo reconoces y reconoces los casos y los casos concretos, pues dices, ya están estos con la tontuna del sexismo en el lenguaje. No es eso. Sí es un hecho, es una realidad. No vamos a decir un problema. Hombre, evidentemente no es problema la palabra con la que se puede designar esto. Es un hecho. Y que el lenguaje es sexista es un hecho. Por ejemplo, yo sí quiero decir ejemplos. Utilizamos zorro. Cuando se aplica zorro a un hombre, este es un zorro, es que es muy listo, muy hábil para los negocios, para la vida. Si decimos que esta mujer es zorra, es una prostituta. Con ese caso solo podría quedarme. Eso es intencionalidad. Tengo multitud de ejemplos en la mente, en mis notas, de esa casuística, ¿no? Y no hablemos de otros casos menos. Por ejemplo, se dice a una mujer, se le dice señorita cuando no está casada. Y a un hombre nunca se le dice señorito, sea joven, soltero, casado, viudo. Perdóname, pero se le dice señorito en plan peyorativo. Sí, pero señorito es por connotación frente a un pobre. Un pobre, un señorito. Un hijo bien. Eso es. Un niño pijo, o un niño bien. Sí, vale. Sí. Pero no en el sentido exacto que yo lo estoy diciendo. Sí, pero ese es el... Pase la señorita. Pero eso, no eso se dice pase Miguel, el señorito. Eso que dice Miguel no está en el diccionario. Eso es en el, digamos, en el contexto. En el contexto naturalmente. De lo que es el lenguaje coloquial. En la calle coloquial. Es. Porque el lenguaje, como hemos dicho ya 2 o 3 veces, es natural y fluye. Y luego sí está cargado, sí es significativo, tiene connotaciones, no es casual, no es neutro, como dicen algunas profesoras famosas o catedráticas de la universidad. No es casual, ni así al buen tuntún, es decir, es intencionado. Y así podríamos decir, y con connotaciones peyorativas, negativas, montones, es decir, nenaza, marimacho. Es decir, se hace un uso muy intencionado de los géneros en el lenguaje, precisamente por ser vivo. Porque si todo el mundo usara la gramática, sería un lenguaje aburridísimo, pero sería correctísimo, naturalmente. Sería muy poco expresivo, nada dinámico y sería pues pero un tostón. estarás de acuerdo también, Sole, que tanto la gramática como el lenguaje son el resultado o la expresión social en la que hemos vivido. Sí, es decir, claro, no ha sido solo la lengua. La cultura en general ha sido una cultura hecha fundamental y esencialmente por hombres. Y eso ha marcado todos los terrenos, incluido el lenguaje. Efectivamente. Es decir, la mujer es que apenas si hablaba. La mujer no es que no hablara, es que no tenía posicionamiento siquiera. Efectivamente. Estaba donde estaba. Y salvo alguna excepción, ya muy a finales del siglo XIX y a principios del XX, etcétera, etcétera, cuando empieza a salir individualmente alguna mujer que abre la boca y empieza a decir cosas importantes, no solo a nivel político, sino a nivel científico en general, pues hasta fechas relativamente recientes, en las tabernas hablaban los hombres, las mujeres no estaban, en los bares hablaban los hombres, las mujeres no estaban, en los círculos sociales las mujeres no estaban. Evidentemente eso ha posibilitado de una manera indiscutible que el lenguaje haya sido un lenguaje varonil. Bueno, y también ¿o no? En la eso academia, es machismo. En la RAE, bueno, yo es que prefiero en la llamarlo... RAE fue Carmen Conde la primera mujer que entró en la academia. Sí, pero antes de Carmen Conde hubo también mujeres que hablaron... Pero hablo de la academia. Sí, de la academia sí. En la academia fue Carmen Conde, es decir, hace 4 días, con perdón.
Aún. No, Sí, es sí, que, sí, es que hasta sí, sí, 1978 no hubo ninguna mujer en la academia. Y de hecho, pues son 4 Entonces, eso entre sí. muchos hombres. Eso Sí. sí. Ella, cuando estaba refiriéndose al Eso sí. principio, y no lo ha hecho intencionadamente, sino porque sencillamente es así, cuando hablaba de la academia, hablaba de ellos. Porque son mayoría. Claro, porque es abrumadora la mayoría. Y además de ser mayoría, se mueven por unos derroteros que yo no comprendo. A Por ver, ejemplo, dilo, porque puede ser interesante. Por ejemplo, ahora no entiendo cómo han aceptado toalla, Por el uso. cobete, concreta, más aparte, puntos suspensivos, más aparte todas las palabras que designan tecnicismos de las nuevas tecnologías, etcétera, que de eso sabéis más vosotros porque yo no tengo ni idea. Pero, y luego están aceptando y han aceptado palabras como hall, como living, como otros anglicismos que, como tú dices, tienen su palabra correspondiente en castellano. O el ¿vale? ciber, ¿no? El ciber que es acoso. Sí. Yo pienso... ¿Sabes? Pero que eso, ¿por qué? ¿Con qué recursos se mueve para Escucha, aceptar esas yo, palabras? yo pienso que la RAE es simplemente una levantaactas. Nada más. O sea, si se pusiera en uso masivo la palabra portavoz, la incluiría. ¿Por qué? Simplemente, o sea, levanta acta de lo que se utiliza, no juzga si es correcto, si no es correcto, si es bueno, si es malo, si está No se mentido. moja. No, Dicho antes, no, se moja. es una simple levanta acta, o sea, levanta acta del lenguaje que se utiliza y actualiza con respecto a eso, sin juzgar el contenido. De hecho, una cosa que lo veo bien, por eso que tú hablabas de, o sea, de que además lo has dicho muy claro, en la gramática no hay sexismo, hay sexismo en el lenguaje. Yo apuraría todavía más. Hay sexismo en la intencionalidad del lenguaje. No todo el lenguaje es intencionado. Hay intencionalidad en el lenguaje en esos ejemplos que tú has dicho. Nenaza, zorra. Eso es intencionalidad en el lenguaje. Afortunadamente todo el lenguaje no se utiliza eso, pero la propia RAE ha anunciado hace muy poco que en la acepción sexo débil, Sí. que va a añadir como que es un lenguaje despectivo y discriminatorio. O sea, lo va a añadir la RAE. Reconoce que sexo débil es un lenguaje descriptivo y discriminatorio, pero no lo elimina. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando. El día que se deje de utilizar, lo eliminará. Aquí pensamos que eliminando del diccionario una palabra se va a dejar de utilizar. No. Bueno, eso No. tiene mucho que hablar, porque No. y de eso nos podría hablar ella ¿Comprende? muchísimo. Cualquier diccionario, vamos, el diccionario, La gente habla el propio como quiere, diccionario de la RAE, y la RAE recoge lo que habla la gente. sí, pero el propio diccionario de la RAE recoge multitud de palabras que están en No, desuso ahora y mismo hay no muchos. por eso dejan de estar en el diccionario. Y desaparecerán. No lo sé, porque hay palabras que llevan muchísimo. Vamos a ver, si yo, Bueno, por de ejemplo, hecho, si yo, por creo- ejemplo, aquí digo creo que zascandil, hay pues a lo un- mejor pues es una palabra en desuso que está en el diccionario. porque De la aún Real Y es Academia. una palabra Y preciosa. es una palabra Sí, muy preciosa. bonita. O sea, es cuestión de leer Preciosa. a determinados autores clásicos. Cuando deje de como puede utilizarse, ser Benito Pérez Galdós o desaparecerá. algunos otros. Hay Que- palabras preciosas. Galantear, Galantear, es una por palabra ejemplo. bellísima, por ejemplo, y apenas se utiliza. ¿no? Claro. Es verdad. Es que ahora el galanteo puede ser machista, cuidado, según cómo se tome. Y lo digo Según medio en cómo broma. se tome, claro, creo que- claro. yo- Pero eso eso viene de galante. Nos y ser llevaría, galante nos es llevaría a otra otro cosa. terreno, pero también es Sí. verdad que hay palabras que podríamos recuperarlas sin ningún tipo. Porque están en el. Pero en el vuelvo a diccionario decírtelo. y son muy interesantes. Vuelvo a decírtelo porque si están en la RAE, si no se utilizan, no se van a utilizar porque existan en la Bueno, RAE. pero Y la al RAE- revés, pero la RAE no las mata. al revés, porque no existan en la RAE, por eso no van a dejar de utilizarse. Pero Miguel, lo O sea, que yo quiero decir es que no. la Real Academia no las mata, las deja ahí, explica, Sí. define lo Deja que ahí son, ya nada. hasta que dejas de utilizarse y las quita No, del no medio. las quita, no. No las quita, las deja. No, Tengo quitarlas entendido- no, las porque quita. Lo existe que la pasa palabra es que hay- retrete. Sí, Todavía por viene en ejemplo. el diccionario. Tengo entendido, y eso quizás Sole nos lo pueda confirmar o no, que hay
la RAE tiene dos diccionarios, el diccionario de la RAE de toda la vida y luego hay uno específico y concreto que creo que no está en papel, que lo tienen informatizado, que es con todas las palabras desde los orígenes hasta las que han dejado de utilizarse. Porque eso es otra cosa. Eso será un diccionario etimológico. Será etimológico, sí, me lo has quitado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en el diccionario de No, la pero RAE vamos a ver. no te vienen las palabras que utilizábamos en la Edad No, Media. pero, por ejemplo, ya no te vienen. No, bueno, No, algunas claro, sí. No claro. vayamos a que en la Las que aún se utilizan, aunque sea poco. Yo, por ejemplo, antes he dicho zascandil. Imagínate Sí. que yo dijera alfeñique. Bueno, pues es una palabra que no se utiliza, pero está en el diccionario. O de la- mangurrián. Todavía está. Pues también. O mangurrián. Todavía está. Mangurrián. Oye, tenemos que hacer un... Eso es otro Nos tema. estamos acercando a las 8 menos cuarto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Espero que Almagro me vea, no vaya a ser que nos quedemos aquí hablando. Volvemos enseguida. Hay otro tema. Vale, pues aquí estamos de nuevo. Hemos estado unos minutejos de descanso. Hemos dado a la voz un poquito de tranquilidad para retomar este programa que estábamos llevando a cabo con una colaboración impecable, que es la de Soledad Mateo, que ahora nos introducirá en algún otro aspecto del tema que estamos hablando. Yo quiero decir, al principio, Miguel Galindo ha introducido un elemento que a mí me ha parecido interesante, que es el aspecto judeocristiano Es el patriarcado. del mundo en el que vivimos. Yo hablaba antes de la cultura, del proceso cultural, evidentemente para cualquiera de los que estamos y de las que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, sería difícil que se nos introdujera en determinados nuevos aspectos. A mí personalmente me costaría mucho trabajo ya no hablar del Dios Padre y sí de la diosa Madre, no sé por qué. Dios puede ser padre y no madre también. Algún teólogo dirá, bueno, es que para la madre está la Virgen María, pero yo lo digo con todo el respeto. Pero es la intencionalidad que la se le da a la intencionalidad- palabra Dios, la porque intencionalidad de la que existe hablaba un femenino que es de la diosa. hablaba Soledad. Soledad, síguenos ilustrando, por favor. Antes, cuando hemos hablado de los casos estos de mujeres que han utilizado esos términos distintos, ¿no? Tenía yo en mente decir otro al contrario, porque un exministro, Arias Cañete, dijo, leo, el debate con una mujer es complicado, porque si demuestras superioridad intelectual, te tratan de machista. Tal cual. Entonces, eso sí que es completamente impresentable. Pero ese eso discurso. lo dice un inferior intelectual como era Cañete Bueno, o como es. yo no más insulto que- al más que- hombre, más que otra- más pero que- quiero decir Es una que definición. yo ¿no? creo que más que Sí, nada- sí, él solo se puso Sí, la más que etiqueta, nada es pero improcedente. ese es el estilo que hay. No nos engañemos. Dice eso Pero y bueno, tampoco- mira lo que ha dicho y tal. pero Y tampoco luego es salen justo las que- otras dos infelices, dicen miembros y portavozas y todo el mundo se rasga las vestiduras. Vamos a ver, reflexión. Yo difiero un Yo poco. sigo Yo insistiendo. creo que no debemos en que hay- generalizar. Todos los hombres no somos así. Hombre, Yo yo he difiero. dicho Yo, todo, claro, yo he nombrado a yo no me este identifico señor. con esa frase del Yo señor difiero Arias un poco. Cañete. Yo difiero Creo un que es poco. una frase improcedente. Su- Más en- bien os dará vergüenza como hombre. No me- hombre, no me- su entorno político, no se rasgaría las vestiduras. Tampoco puede esperar otra cosa. Como Porque ese su hay entorno muchos político casos. es patriarcal por naturaleza. Entonces, no puede esperar otra cosa de un sector político que está liado con el patriarcado eclesial y con lo que yo hablaba antes. Sí. Entonces, ¿qué puede esperar? Simplemente Ahora quería sí te sacarlo puedo por- decir, a colación de que los una otros que una ejemplos. cantidad, una mayoría de los hombres criticamos al señor Cañete en su día. Aunque el entorno político lo arropara. Bueno,
Eso es que no tiene nada que ver y además Yo creo que son cosas... todos sabemos que en política los parámetros que se utilizan son totalmente otros, muy distintos. Lo mismo que el PSOE utiliza al cuando contrario. uno dice una cosa, parece ser que el que tiene el mismo carné, no Claro. la misma ideología, pero sí el mismo carné, está obligado, entre comillas, a adherirse A disculparlo. y a disculparlo. Ese es el gran problema de El la política pensamiento único. en este país, en donde todavía no hemos aprendido a diferenciar lo que puede ser Pensamiento único. Otro día hablamos del lo que puede ser pensamiento único. la opinión personal de cada uno y la opinión política que lógicamente y legítimamente puede tener una formación política. Pero el hecho de que yo simpatice o milite en determinada formación no me obliga, bajo ningún concepto, a tener que pensar 100% todo lo que me están diciendo que yo tengo que decir. Y esa falta de libertad dentro de lo que se llama, mal llamado, disciplina de partido, es lo que creo que está degradando a la clase política Pues en España. ahora que sale a colación Jesús y que lo ha puesto un poco de manifiesto, bueno, un poco no, bastante de manifiesto Miguel, me voy a atrever a hacerle una pregunta a Soledad, tal vez comprometida, aunque veo que por la forma que tiene de hablar y de expresarse y por el contenido de sus palabras, no se corta un pelo. Estaría bueno. ¿El lenguaje es político también? Sí. Les lo he preguntado a ella, Miguel. El lenguaje se puede manejar políticamente, creo yo. Y de hecho, Pero yo no te he preguntado si se puede manejar. Yo te pregunto a ti como profesional, incluso como mujer, y perdona la expresión como mujer, sí, si tú es lo que consideras, soy. hombre, lo más correcto sería decir como persona, pero en este caso como mujer, porque estamos hablando de la influencia del sexismo en la gramática y en el lenguaje, si se puede considerar que hay un lenguaje político, que evidentemente lo hay, o si en general el lenguaje puede estar politizado. Politizado. Yo creo que lo que hay es discurso sexista, utilizado según la ideología de los políticos. Los políticos de derecha lo usan a su voluntad y los otros políticos igual. Es decir, en realidad, en España, ya que me preguntas, los políticos son todos bastante moderados. Es decir, que no hay rupturismo en el lenguaje político, porque todos los políticos que yo conozco son muy moderados, Bueno, incluso, pues entonces voy a ir más allá. incluso lingüísticamente, Pues entonces voy a ir ideológicamente y lingüísticamente. Bueno, pues entonces voy a ir más allá. ¿La gramática y por extensión la Real Academia están politizadas? No, es que son rancias. Me gustaría que Es que son explicaras un rancias. poquito eso. No, Porque Nos lo ha dicho muy está claro. muy bien definido. son rancias, porque Y rancias. no Muy bien van, definido. no van a la misma velocidad que va lo social, lo que hemos hablado antes. La vida es una cosa y la Real Academia y la gramática es otra. No van a la misma velocidad. Y esto, un segundo nada más, Jesús. Y esto que tú que has sido durante muchos años docente y que en el fondo lo sigue siendo porque se te oye hablar y da la sensación de que hay una pedagoga de que delante. estoy dando clases. Sí, yo creo que eso es evidentemente eso es inevitable. Bueno, pues habla tú, Jesús, porque se me ha olvidado lo que iba a preguntar. Lo siento, se me ha olvidado lo que iba a preguntar. No, perdón, ya me he acordado. bueno. Ya. Si a la hora de enseñar se hace difícil al docente expresar todo esto que tú estás diciendo aquí esta tarde, a los alumnos y a las alumnas. A mí no se me ha hecho... ¿O tenéis la sensación de que explicar esto a lo mejor es perder el tiempo? No, no es perder el tiempo, ¿eh? Y más los profesores, bueno, los profesores todos en general, ¿no? Y los padres y la sociedad, la obligación de educar es de todos. Lo primero es en la casa, luego son los profesores, luego es la calle, es decir, es que todos educamos. Y bueno, yo, por mi forma de ser, siempre he tratado por igual a los alumnos y a las alumnas. Ellos me conocen, los que me conocen saben que digo la verdad, que no miento en absoluto.
pero que siempre las mujeres, las niñas, las alumnas y luego mujeres, se tienen que estar haciendo de valer, esa frase entrecomillada. ¿Por qué se tienen que estar siempre haciendo de valer? ¿Es que ya no vales igual? No más o menos, sino es que una niña no es como un niño, excepto sexualmente, que somos distintos, porque hemos nacido así, lo demás, ¿por qué no? Pero siempre la mujer tiene que estar demostrando, de niña, de adolescente, de mujer, luego de mayor y de anciana, siempre tiene que estar demostrando cosas. Y por lo menos yo siempre me he sentido obligada tanto a mis hijos, con mis hijos, como por mi trabajo, que he trabajado 38 años con alumnos de secundaria, es que la mujer no se retraiga nunca. La mujer tiene que dar siempre el paso a la vez que el hombre. Y no tiene por qué hacerse de valer constantemente. La mujer ya vale, igual que vale el hombre. ¿Por qué no? Yo no digo que el hombre no valga. El que vale. El que no vale, no vale. Lo mismo que tampoco todas las mujeres valen ni todas no valen. A ver, sería lo correcto, y eso es sensatísimo, que hay que educar con sensatez respecto al uso de la lengua, es decir, al lenguaje. Para mí creo que hay que educar con sensatez, ¿vale? Con respeto, y esa palabra sensatez yo la metería completamente, desde pequeño, desde niño, porque implica también el uso del lenguaje. El uso del lenguaje es muy intencionado, ¿eh? Y puede llevar a mucha gente a su terreno y hacer sentirse mal a las mujeres, porque yo lo he visto mujeres que valen muchísimo más igual que sus parejas o lo que sea, y ellos, porque han controlado más el lenguaje, las han achantado como personas. Y eso, y lo veo, y lo sigo viendo. Yo le quería hacer una pregunta a Soli. Hace, pues yo no sé, serán 5 años, 6 años, la verdad es que no recuerdo exactamente, pero sí que me acuerdo del hecho. En la Universidad de Murcia se promovió por parte de una profesora, creo recordar que era Encarnación Serna, no sé si la conoces. ¿De derecho? Una guía que se llamaba Guía de la utilización del lenguaje sexista, o algo así. Estoy hablando de memoria y no sé si el título es así, pero vamos, en definitiva. Yo conozco varias. En definitiva, sí. Era una guía para la correcta utilización del lenguaje, apartándolo de lo que es el lenguaje sexista. Esa guía en su momento creó un problema bastante conflictivo en la universidad. De hecho, el Departamento de Lengua de la universidad se posicionó en contra y hubo realmente una controversia bastante importante, hasta el punto de que la profesora llegó a manifestar lo que tú has comentado al principio del programa prácticamente, y es que el lenguaje no se tiene que tomar como un aspecto talibán, sino que va evolucionando y realmente hay que tomarlo como tal, como un lenguaje que está vivo, ¿no? No sé si recordarás esta cuestión que te estoy planteando, y lo que te quería comentar es si la conociste, la viviste y realmente cuál fue el resultado de aquella guía, que luego ya prácticamente nada más se supo. Bueno, yo sí conozco alguna, esa en concreto no me suena el nombre de esa señora, pero sí conozco otra. Es que sí es la que yo digo, profesora de Derecho, y además fue compañera mía. Puede ser. Pero no estoy seguro. Vamos, fue compañera mía, una Encarnación Serna, sí, es que es profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho. Y es posible. Bueno, también pudo ella escribir esa guía, ¿por qué no? Claro. Pero como el caballo de batalla es el uso del masculino genérico, por eso han escrito todas esas guías, ¿eh? Y esas guías y otras, porque yo he leído varias, proponen soluciones, ¿eh? Para no utilizar el masculino genérico. Yo puedo decir alguna. Por ejemplo, utilización
de géneros reales. Hablar de víctimas, de personas, de gente, de vecindario y no de vecinos, vecinos y vecinas, que se hace tan reiterativo y tan pesado y tan cansino. Se puede recurrir también a los nombres abstractos y decir legislación en lugar de legisladores y legisladoras, es decir, redacción en lugar de redactores. Hay soluciones. Se puede sustituir hombre y mujer por ser humano, que eso es lo más correcto, lo más sensato. Y otras soluciones, es decir, que hay un montón, yo tengo aquí muchas, ¿no? Se puede decir, en lugar de decir, el que tenga un euro, la que tenga un euro, por quien tenga un euro. Es decir, que hay muchas soluciones lingüísticas, es decir, gramaticales, para usar correctamente el género y no tener que utilizar el masculino genérico que a una parte grande de la sociedad no le gusta, o porque es machista o porque no es realista. A ver, los profesores, el profesorado, los alumnos y las alumnas, el alumnado, y así sucesivamente. Es decir, que sí que hay unas recomendaciones o unas soluciones, y eso ya es una opinión mía y opinión de muchos lingüistas, que se debería de utilizar con respeto y con intención de no discriminar. Quizá, a lo mejor, hablando con más sentido común, con más reposo, con más reflexión, pensando más lo que se dice, que a veces se dicen las cosas sin intencionalidad, porque también muchas veces, venga, que pasen los críos. No, para no decir que pasen los críos y que pasen las crías. Pues pasad, venga, criaturas, pasen. Criaturas. Pasad. ¿Sabes? Quiero decir que... Criaturas es las... No, pero genérico. Ese sí engloba. ¿Sabes? Y quiero decir que sí, que soluciones hay. Dicen los gallegos, a verlas, haylas. A verlas, haylas. Como las bruxas. Pero claro, es verdad también que desde que la mujer goza de igualdad legal, desde hace ya unos cuantos años o unas cuantas décadas, pues como está metiéndose en unos ámbitos que anteriormente no estaba, pues eso hay que reconocerlo. Sí, eso es cierto. Eso hay que reconocerlo. Y hay que decir a las cosas por su nombre y sin intencionalidad ninguna. Y cuando no haya lugar, no utilizarlo. Es decir, no hacer el discurso infinito, ¿no? No hacerlo pesado ni lento. Esa ya es mi opinión. Hay que utilizarlo con sensatez, pero también hay que utilizarlo de forma no sexista. Con respeto, con responsabilidad y, desde luego, con mucha sensatez. ¿Vale? Esa es mi opinión. Por ejemplo, hay un sexismo brutal todavía, actualmente, en los chistes, en las frases hechas, ¿sí o no? Sí, en sí. las bromas. Y eso, pues no sé... ¿Eso quién le pone el cascabel a ese gato? Cuestión de educación. Sí, es un problema. Yo verdaderamente, de abajo cuando hacia alguien, arriba. Claro, que suelen ser hombres, pero también son mujeres las que cuentan chistes y bromas machistas, a mí, personalmente, no me hace ni pizca de gracia. Pero solo Como los que cuentan chistes xenófobos u Eso. homófobos. Quiero decir, cuando se falta el respeto y te tienes que reír a costa del que es distinto a ti, me parece tan patético y tan pobre intelectualmente. Pero si es que eso es cuestión de educación, no es cuestión... O sea, eso es como cuando es el uso discriminatorio del lenguaje, no solo sexista. Eso es como cuando decimos, estás hecho un gitano. Efectivamente. O sea, vamos a ver. Pero O sea, por no eso, nos como damos estamos cuenta- evolucionando, o cuando dice, estoy trabajando como un negro. Bueno, eso se dice sin intencionalidad, bien lo sé, pero habrá que tener más cuidado, puesto que ahora hay más negros aquí que había antes, por lo menos que cuando yo era pequeña. Igual, Incluso- aunque haya incluso- uno. Aunque haya uno, aunque aquí no hubiera y los haya en Albacete o en Madrid, ¿sabes? Pero entonces, pues eso, yo siempre creo que lo mejor es
usar la lengua, el lenguaje, que es el uso de la lengua, con respeto, con intención no discriminatoria y con mucha sensatez. Bien, y entonces yo ahora te pregunto una cosa, Sole. Vamos a ver. Tú has sido, eres profesora, pero has sido en activo hasta hace poco de secundaria. 38 años. Desde los 22. Tú has tratado muchísimos niños y niñas, has tratado muchas generaciones y has podido observar lo que yo te quiero preguntar si es que ha existido, y es una evolución en positivo de esas generaciones que han pasado por ti. Es decir, tú has visto que desde tus comienzos hasta tu jubilación, esas generaciones, esos chavales y chavalas han ido mejorando, por así decirlo, perdóname, por la frivolidad con el tiempo. Mejorando con el tiempo. ¿Te refieres al uso? Sí, estoy hablando del lenguaje. Al uso del lenguaje. Sí, estoy hablando del uso del lenguaje. Y también, ¿crees que antes de llegar a la enseñanza secundaria, que evidentemente un niño se forma desde que están parvulitos prácticamente, ¿no? Esa formación, esa educación es fundamental en el devenir de esa criatura para luego comportarse de una manera o de otra? Lingüísticamente hablando, estoy hablando del lenguaje. A lo del segundo punto de la educación, totalmente que sí. Que naturalmente que es fundamental. Que es fundamental desde que nace. El niño empieza a educarse desde el mismo momento en que nace. Además, los primeros años de la vida de un niño aprende más que durante el resto de su vida. Es decir, que y cuando aprende el lenguaje, deja de estar aislado. Es decir, que el lenguaje socializa. El lenguaje es lo que nos une a los demás, sea el tipo de lenguaje que sea, porque está el lenguaje de signos y hay otro, y el lenguaje icónico, y hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? Nosotros creo que estamos hablando del lenguaje oral y escrito, siempre nos referimos a eso, ¿no? Y evidentemente claro que influye. Y respecto a la pregunta de que si he visto que los alumnos y las alumnas han cambiado, lingüísticamente creo que no mucho. Es decir, que es una cuestión que creo que en los últimos años, por lo menos se plantea, y cuando tú como profesor o profesora dices algo desde tu cátedra, puesto, desde tu cátedra. Desde tu puesto, porque eso, pues ves que algunas alumnas dicen, ole. Es decir, cuando se dan cuenta, por lo menos captan que tu intencionalidad es igualar, incluso en el lenguaje, no solamente con tu vida o con tus hechos, ¿no? Que crees en la igualdad y en el respeto, sino que además lo practicas con la lengua. Entonces yo sí he visto alumnas y alumnos que cuando estás explicando algo y te refieres a alguna cosa en concreto de este tipo de uso lingüístico respecto del género, dices, ¡ole! ¿Y tus compañeros profesores de otras asignaturas como historia, dibujo, geografía, me da lo mismo, ¿no? Que también evidentemente en sus manos está el practicar este tipo de procedimientos? ¿Lo hacen menos? ¿Están concienciados? Mis compañeros son, como todo el mundo, individualidades. Entonces hay quien sí lo hace y hay quien no lo hace. Y eso depende del concepto que tú tienes, de la idea que tienes, de lo que es la educación, de cómo es la ideología, el respeto. A veces se hace... ¿Tú crees que la ideología, acabas de decirlo? Sí, que la sí, lo creo. ¿Influye en este tipo de lo creo. Conceptualización? Sí. ¿Sí? Sí. En el uso sexista del lenguaje, sí.
Yo, por razones que no vienen al caso, y pues, además son públicamente conocidas, desde hace 30 años me he venido moviendo y me muevo muy cerca de gente joven. He visto varias generaciones pasar por delante de mis narices y puedo afirmar, conforme a lo que dice Soledad, que a nivel lingüístico el cambio ha sido escaso, creo yo, muy poco. Sí. Pero en cambio mentalmente tanto chicos como chicas sí tienen hoy día una concepción de la vida muy diferente a la que hemos tenido, por ejemplo, nosotros o nosotras. Si tú, por ejemplo, Soledad o yo, ellos nos retrotraemos a los años en los que empezábamos en la universidad, podremos contrastar, solo por el número de mujeres que estudiaban en aquellos años, una diferencia hoy día abismal. Sí. Abismal. Pero ya no es una cuestión de número, ya no es solo una cuestión de lenguaje, es también una cuestión del proceso cultural que ha impulsado y que ahora tiene un impulso, en mi opinión, completamente diferente, y que si no con nuestros hijos o hijas hará que nuestros nietos o nietas vivan en una situación completamente diferente a la que vivimos hoy, no solo por más igualitaria, claro, no solo por razón del lenguaje, sino por razón de un proceso cultural que será completamente diferente al que vivimos en la actualidad. Y claro, los procesos culturales son lentos, no hay manera de poder cambiar la concepción de las cosas de la noche al día. Sí. Sabéis la famosa frase, la sociedad no se acostó en la Edad Media y se levantó en el Renacimiento. Eso exigió algún siglo de por medio para la adaptación. No se hace por decreto ley, se hace muy lentamente. Exactamente. Yo, por ejemplo, además lo voy a poner como ejemplo, por razones profesionales, pues yo tengo que escribir mucho, redacto muchas actas, por ejemplo, en las actas de una junta de gobierno local o de un pleno, pues todavía se sigue utilizando normalmente la famosa frase, y el ayuntamiento pleno por unanimidad de los señores concejales, es decir, se utiliza el genérico. Yo ya voy hace tiempo utilizando señores, señoras, concejales, concejalas, etcétera, pero se hace pesado, se hace lento a la hora de tener que escribir. Y a veces me gustaría poner, por ejemplo, por unanimidad de sus miembros, refiriéndome al... Pero es que como ahora también tenemos esta polémica con la palabra miembro, pues tampoco me atrevo a ponerla mucho por mor de que alguna me pueda decir, oye, es que la palabra miembro, podrías poner miembro o miembra. O sea, estamos ahora mismo en una situación realmente delicada y yo creo que el tiempo juzgará y pondrá cada cosa en su sitio, con toda seguridad. Yo es que creo, a mí me da la sensación, no sé, a mí me da la sensación, o sea, si lo que se persigue es la igualdad, que creo que es lo que se persigue en definitiva, yo creo que ha ido mucho más rápido y más acelerado el cambio social. No cabe la menor duda de que se ha avanzado en eso, por mucho que se diga. Mira, lo de la paridad lo veo un eufemismo, porque la igualdad es mucho más importante que la paridad. Lo de la paridad es hasta discriminatorio. Pero porque lo que es importante es que existan igualdades de condiciones sin distinción de sexo. Y para eso la paridad incluso estorba. Ahora, dicho eso, yo creo que se ha avanzado muchísimo más en ese aspecto, pero con diferencia que en el lenguaje. Sí. Pero muchísimo más, es la sensación que a mí me da. Y que en el lenguaje vamos atrasados. Pero es que vencer una inercia de cientos de años... Sí, eso cuesta. Iba a costar la verdad muchísimo. Es que cuando le he hecho la pregunta a Sole de cómo ella ha visto las generaciones pasar y en concreto la pregunta que le he hecho también con respecto a sus compañeros, y me ha hablado de la individualidad de cada uno de ellos, cosa que por otro lado es lo lógico y normal. Sin embargo, sí que me preocupa el que el estamento docente, digamos, de manera global, con sus individualidades, lógicamente, pero de manera global no estuviera más concienciados con respecto a este tema. Y hablo global, no solo los lingüistas, no solo los profesores de literatura, que sí, evidentemente. Porque
la sociedad indiscutiblemente lleva su ritmo, pero no podemos evitar que una parte importante del tiempo nuestros niños y niñas las pasan en el colegio, en el instituto, en definitiva en los centros de formación. Y los chavales y chavalas son esponjas, porque eso lo sabemos. Sí, y tú has dicho, Sole, que sobre todo en los primeros años es cuando realmente se asimila, se aprende, sí, y se forma esa criatura. El hecho de que vayamos más retrasados, por así decirlo, en la concienciación del estamento docente, yo creo que nos puede hacer que también nuestra sociedad vaya más lenta en la consecución de los objetivos que se pretenden con respecto a la cuestión del uso del idioma no sexista, ¿no? Es decir, si tú, por más que quieras, eres una voz en el desierto, con perdón, pues, con totalmente. Perdón. Sí. Pues difícil me lo pones. No a mí, ¿eh? Yo creo, Jesús, ¿verdad? No, estás diciendo algo que es realista, es decir, que es completamente cierto. Pero es que las personas, ya que han nombrado, los profesores y las profesoras, es que muchos que no son profesores de lengua, ¿no? O de lenguas, es que no le dan importancia, igual que en la calle no se le da importancia verdaderamente a estos temas. Estos lo consideran como tema de tertulia, casi como un divertimento, ¿no? Como algo anecdótico. Eso, tú porque eres profesora, tú dices eso. Pero luego, por eso yo siempre proclamo la reflexión. Hay que hacer reflexionar sobre cualquier tema. Ahora estamos hablando del uso de la lengua, es decir, del lenguaje, pues hay que hacer reflexionar. Y en nuestra función, ha sido mi función como profesora, pero también como madre, como ciudadana, como vecina, como amiga. Es decir, que uno nunca dimite de ser persona. Tú te jubilas de ser profesor o de ser médico o de ser lo que sea, pero no dimites de ser persona. Y entonces tenemos la obligación, al menos yo así lo veo, mientras somos conscientes de hacer reflexionar, de educar en la reflexión y en la sensatez también. Yo no te quiero poner un compromiso, te iba a hacer la pregunta de otra manera, pero ya que has introducido el término reflexión, porque te iba a decir, Jesús, igual que su hermano, que es una persona extraordinariamente educada, te ha hecho la pregunta de tal manera que ha provocado que tu respuesta fuera, bueno, cada profesor, cada profesora responde de acuerdo con su individualidad, con su forma de ser, con su forma de pensar. Yo voy a ser un poco más grueso a la hora de preguntarte. Tú tienes que haber asistido durante 38 años a infinidad de claustros. No te hablo de los del principio, te hablo de los, por ejemplo, 10 últimos años. ¿El lenguaje dentro de los claustros sigue siendo machista? No tanto. Ahí sí se nota que es producto más de la reflexión. Es decir, las personas que dirigen los claustros, pues que son los jefes de estudio, director o directora, o jefas de estudio, o secretarios o secretarias, lo que haya, quien componga la mesa, sí son reflexivos en el uso del lenguaje, en el uso de la lengua. Y en las aulas, en la medida de lo posible, se procura promover la reflexión, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel... Claro, tú dices, yo puedo responder... Yo creo que sí, y en la mayor parte de los casos que yo conozco, sí. Es decir, que el profesorado, en general, sí está muy concienciado, como no podía ser de otra manera, ¿no? En educar y en educar en la igualdad. O sea, en la mayoría de los casos que yo conozco, Es decir, y preocupados sinceramente. Ahí no es por quedar bien, ahí no... las personas que trabajamos o hemos trabajado con gente joven, es la gente más vulnerable que hay, y ahí sí que están en pleno proceso de aprendizaje de la vida, aunque muchos se creen que los jóvenes, que tal, que son esto, son lo otro, necesitan que se les oriente, que se les respete, y que no se les discrimine
ni en nada ni en el lenguaje. Pues entonces yo creo que la mayoría del profesorado que yo conozco y que he conocido a lo largo de toda mi vida profesional, sí, siempre se ha tenido en cuenta el respeto igualitario. A lo mejor no tanto el uso de la lengua, de decir, tengo 5 alumnos, Sí. y en esos 5 alumnos había 3 críos y 3 crías, ¿no? Y 2 crías. Quiero decir, no, pero porque eso se ha hecho de una forma así aleatoria, casual, Automático muchas veces, coloquial, sí. completamente, ¿no? Pero en cambio, educarlos en la igualdad, eso sí, me consta, que en la mayor parte de los casos que yo conozco, sí, naturalmente. Bueno, dado que esta tarde, por circunstancias ajenas a su voluntad, me imagino, no podemos contar con la presencia y con la voz de nuestro poeta popular, Alejandro Aparicio, bueno, esta tarde evidentemente no cobrará, no percibirá sus retribuciones, sus retribuciones semanales no las percibirá. Se le Pues dará un aviso serio. podemos ser un poquito más amplios si queremos en la reflexión final, pero dentro de un orden, porque a las 8:30 enseguida desde el control ya sabéis que empiezan a hacerme. A mí me gustaría que hiciéramos que termináramos con la conclusión final, si os parece, reflexionando sobre la esperanza que de cara al futuro podemos tener con respecto al tema del que hemos hablado. Empiezas tú, Miguel, si te parece. Vale. Pues adelante, venga. Vale. Yo en este aspecto soy positivo, ¿eh? Yo creo que... No me lo puedo creer. Sí, yo creo que sí. Se ha avanzado muchísimo en la... Tu hermano se ha echado las manos a la cabeza. No, pero es Qué verdad. pena que esto no se pueda ver. Es verdad. Se ha avanzado muchísimo en la igualdad, en el aspecto social, en el aspecto legislativo, en el aspecto humano inclusive, y nos hemos quedado rezagados en la cuestión del lenguaje. Y además todo lo que ha dicho Sole es verdad, es cierto. Entonces, y yo pienso que dentro de ese bagaje cada vez existe menos intencionalidad en ese lenguaje. Por mucho que las feministas quieran meternos las 4 paticas en un zapato, yo eso 4, no. eran 2. No, 4. Las 2 paticas y las 2 manicas en un atrás, solo como zapato. decían antes. Yo pienso que intencionalidad en el lenguaje cada vez hay menos. Lo que sí hay es mucha inercia, pero no intencionalidad. Más que inercia, yo diría dejación. No obstante, yo quiero terminar, pues como todos le habéis hecho preguntas y todos os habéis dirigido a Soledad. Pero Eso digo yo. estamos en la conclusión final. Menos yo, pues yo quiero tirarle una llave. Que sea fácil, por favor. Una galantería para que cuando ella termine, pues entonces su conclusión la haga sobre esto. Y además es sobre una tocaya tuya, una ilustre tocaya, Soledad Puertoles. Sí, te lo iba a decir. Que además, por cierto, ocupa el sillón G en la RAE. Te advierto que no le dejas tiempo a tu hermano. Bueno, le pregunta Elena Poniatowska: ¿crees que las mujeres han sido tratadas en la historia de la literatura española como Don Quijote trató a Dulcinea? Ahora te toca a ti. Como dice mi hermano, allá va. Sí, pero eso Pasa palabra. es una quimera. Habla tú, Jesús, y que ella termine con su conclusión final. Sí, Yo voy yo a tengo ser una pequeña muy breve. Mi hermano dice que no es pesimista, que él cree que bueno, pues que estamos en el buen camino. Hombre, evidentemente se ha avanzado mucho, por supuesto, pero como él también ha dicho, en materia de lingüística creo que vamos mucho más lentos que en otras materias y en otros aspectos. Quizá la rémora que llevamos, que es bastante compleja, porque además aquí ha quedado manifiestamente demostrado que es complicadísimo este tipo de cuestiones, abordarlas inclusive desde la legislación, porque están insertadas en lo más hondo de las raíces de lo que es la sociedad española, o la sociedad en general,
esto exige el que se tomen quizá determinadas medidas que yo no las veo en este momento, que pasan por tratar de formar o sensibilizar más que formar, porque todos creo que estamos formados perfectamente. Lo que no estamos es sensibilizados en el uso del lenguaje. Nos dejamos llevar por la habitualidad de cada día y somos incapaces de pararnos y pensar en un momento determinado, a la hora de reflexionar, la utilización de esta o de aquella otra palabra. Vamos a lo fácil, vamos a lo fácil. Eso va a costar mucho trabajo, sinceramente. Sí, y yo seguramente creo que no soy tan optimista en ese sentido. Soledad. Yo creo que yo tampoco soy muy optimista, porque la esperanza, esa de la que habláis, pues se construye día a día, ¿no? Es decir, la esperanza no es una entelequia, es algo que está ahí y que tenemos que hacer la realidad. Y entonces tenemos que hacer la realidad diariamente con nuestra vida, con nuestros ejemplos, con nuestra forma de dirigirnos a la gente y de hacer referencias, aunque tengamos que reflexionar más a la hora de utilizar la lengua, ¿vale? Y luego quiero terminar con una, no sé, es casi un ruego, ¿no? O sea, ojalá pudiera ser una exigencia. Yo quisiera que en el uso de la lengua, es decir, en el lenguaje, se impusiera la sensatez. Y, por otra parte, que las personas que así lo consideren para reivindicar lo que deseen, que lo utilicen libremente. Y nada más. Pues, ¿te parece poco, Soledad? ¿Os parece poco? Llegamos al final del programa. Deseamos de todo corazón haber puesto algo de claridad o haber ilustrado de alguna manera sobre este tema. Damos las gracias a Soledad Mateo por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí presente con nosotros. Encantado. Dado que nuestro poeta, a mí me hubiera gustado terminar con algún verso, pero no puede ser. No obstante, a pesar de los manidos que son, creo que vienen al caso aquellos versos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Luego hagamos camino con este tema y solventemos en la medida de lo posible esa situación desigual que todavía, desgraciadamente, no en lo jurídico, pero sí en lo social, existe en España. El próximo miércoles no estaremos aquí, es miércoles santo, además no podría ser tampoco técnicamente porque coincide con el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de manera que pasaremos al siguiente miércoles, ya les diremos y les avanzaremos de qué trataremos en ese próximo espacio, en ese próximo programa. Desearles que tengan unos días de vacaciones felices, que cada uno disfrute la Semana Santa a su manera, en lo religioso, en lo personal, en lo social, etcétera, y en la medida de lo posible también pues unas felices fiestas de primavera, que serán las felices Pascuas de Resurrección. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Muchas gracias.